Bueno, muy buenas noches a todos. Presentamos una edición más de lo que es FC Talks. Esta vez tendremos la oportunidad de conocer un poco más y de que nos estarían contando sobre su experiencia el doctor Diego Zavala, que nos va a estar comentando sobre el tema en particular. Por sobre todo, en esta edición queremos que puedan tener la oportunidad de seguir haciendo sus preguntas, de no perder esa oportunidad de poder realizar su pregunta al doctor, realizar su pregunta al equipo, que con gusto tendremos la oportunidad de realizar las respuestas en la transmisión. Bueno, para ir comentando un poco, el doctor tiene una trayectoria impecable en lo largo de su carrera. Es así que fue ex ministro de Industria y Comercio en el Gobierno Nacional. Actualmente es profesor de la Cátedra de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Asunción. Se desarrolló también como presidente del Instituto de Paraguayo de Derecho y Economía en el 2016. Es egresado como abogado en 1992 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. También se graduó como Legis Master en 1994 en Yale Law School en Newham de Estados Unidos. Entonces, tenemos el placer y el privilegio de contar con su experiencia y el día de hoy tendremos la oportunidad de que nos conozcamos más y podamos interactuar con él. Gracias, Wilson, por la introducción. Gracias al equipo de la Facultad de Ciencias Económicas por invitarme. Es un gusto hablar con los alumnos. Tengo entendido que hay alumnos de otras universidades o de otras facultades también ahí en el campus, así que es un gusto conversar con ustedes y compartir algunas reflexiones. Particularmente me invitaron hoy, le quería hacer una aclaración a Wilson. Yo soy profesor de la cátedra, una nueva cátedra que introdujimos en la Facultad de Derecho de la Católica, que se llama el análisis económico del derecho, ¿verdad? Nos permitimos nosotros robarles algunas herramientas a los profesores de la Facultad de Economía, sobre todo herramientas de microeconomía que nos permiten a nosotros, ¿verdad? Estudiar la conducta del individuo, porque al final en derecho nosotros regulamos la conducta, ¿verdad? Entonces estamos introduciendo esta nueva materia, así que creo que nos viene como anillo al dedo para conversar o hacer algunas reflexiones hoy sobre la reforma del Estado, que es lo que me pidieron. ¿Por qué hablamos de reforma del Estado? ¿O para qué, verdad? ¿Por qué vamos a cambiar nosotros algo que venimos haciendo si todo cambio implica un costo? Cambiar una norma implica un costo. Cambiar de auto implica un costo. Cambiar de señora, que no me escuche mi señora, implica un costo. Me tengo que divorciar, tengo que buscar una nueva casa, ponerle a mi señora en otro lugar. Todo un drama. Aparte de los costos, ¿verdad? Psicológicos, ¿verdad? O que muchas veces nosotros no queremos tener en cuenta al momento de hacer cambios, pero hay también costos morales, ¿verdad? O costos de salud, es decir, al final ustedes también en economía estudian, ¿verdad? O tratan de medir, ¿verdad? El happiness, ¿verdad? O cuán felices somos nosotros y qué consideración tiene eso en la formulación de políticas públicas. Nosotros tratamos de introducir esto y de cuantificar esto a la hora de diseñar nosotros normas, ¿verdad? La reforma del Estado tiene que pasar a través de normas o tiene que considerar normas, ¿verdad? Vamos a llegar a eso nosotros cuando hablemos. Hay algunos que hablan de reformar el Estado, vamos a reformar la Constitución. Espérate un ratito. ¿Qué implica eso? Pero antes de eso, a mí siempre me gusta hablar un poquito de ejemplos. ¿Por qué hablar nosotros o por qué se comenzó a hablar ahora de la reforma al Estado? ¿Cómo el Poder Ejecutivo llegó a presentar una propuesta de reforma al Estado? Y todo esto comenzó con el coronavirus, ¿verdad? El coronavirus nos expuso a nosotros a un estrés, a todos los ciudadanos y al Estado, nos expuso a nosotros a una situación no pensada o para la cual no estábamos preparados. Hoy estamos dando esta clase, ¿verdad? Yo hubiese estado en forma presencial allá, pero no estoy. Estamos obligados nosotros a dar esta clase por medios no presenciales, videoconferencias, etcétera, porque debemos nosotros tener o cumplir estas normas de salud pública que hablan de la cuarentena, ¿verdad? O del distanciamiento social.
Entonces, estas medidas que dispuso el Poder Ejecutivo para combatir el COVID, ¿verdad? Nos llevó a nosotros a una serie de situaciones que hoy no estamos diciendo, puta, el Estado está preparado no para esto, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera medida que tomó el Ejecutivo y que yo pienso que es acertada? Yo no soy un epidemiólogo, no soy médico de formación, menos epidemiólogo, pero el consenso en los medios especializados, tanto revistas, ¿verdad? Internacionales o los propios medios locales, también hablan de que la medida dispuesta por el Ejecutivo, ¿verdad? Esta de sacar la policía a la calle, sacar los militares a la calle, ¿verdad? Y decir, nadie sale de su casa, todos se quedan en su casa. Esto fue una medida extrema, ¿verdad? Pero todos vimos que fue necesario, ¿verdad? Fue necesario que la ciudadanía asuma un costo. ¿Cuáles son los costos? Es decir, quedarte en casa no implica, me voy a quedar en mi casa a descansar. Es decir, no es eso, no. Dejas de irte a tu trabajo, ¿verdad? Estás pagando por el colegio, pero tu hijo no se va al colegio, ¿verdad? Estás pagando, por ejemplo, dejas de tener ingresos, ¿verdad? Porque no te vas al estudio jurídico, no te vas a la oficina para la cual te contrataron, dejas de tener los ingresos. Hay mucha gente, ¿verdad? Que perdió su trabajo. Los que tuvieron más suerte les suspendieron los contratos de trabajo a la espera de que pase esta situación de crisis, pero los que no tuvieron suerte, estamos hablando de que se les canceló o se les terminaron los contratos de trabajo. Eso implica que si vos tenías un ingreso de 100, pasás a tener 0. Es un costo. Entonces, ¿por qué el gobierno estuvo dispuesto a tomar una medida tan radical con un costo enorme como estamos viendo nosotros, ¿verdad? Porque el gobierno estaba obligado a hacer esto. Estaba obligado, ¿por qué? Porque tenía que mantener la curva de infecciones, tenía que mantener la curva lo más chata posible, porque nuestro sistema de salud no estaba preparado. Imagínense si España o Italia, ¿verdad? Se saturaron, o el sistema de salud se saturó de la cantidad de personas que en un momento, es decir, si el sistema de salud tiene 100 camas, te vienen 150 o 200 personas en el mismo momento a pedir la misma cantidad de camas. En Paraguay nosotros, cuando comenzó la pandemia, se hizo un análisis o se hizo una revisión y Paraguay tenía simplemente 700 camas aproximadamente de unidades de terapia intensiva. UTI se llama eso. La unidad de terapia intensiva es la cama que tiene todos los relojes, tiene todos los implementos de manera que la persona le permita en una situación extrema, ¿verdad? Que lleva el coronavirus, que es la cesación voluntaria de la respiración, y te tienen que enchufar y permitirte con el pulmotor de que vos sigas respirando asistido, ¿verdad? Estas unidades de terapia intensiva en todo el Paraguay nosotros tenemos 700, de los cuales el 80% ya estaba siendo utilizado, ¿verdad? ¿Por quiénes? Accidentes de moto, una de las epidemias que tenemos en el país, u otras personas que tienen algunas dolencias, y esto hacía que el 80% de la capacidad instalada ya estaba ocupada. La y esto que nos lleva, que solamente, claro, que solamente nosotros tenemos 150 camas disponibles. Ustedes saben cuánto es la tasa, ¿verdad? Que se calcula del 100% de infectados, el 5% se estima que terminan en unidad de terapia intensiva. Esto significa que si nosotros tenemos 1000 personas, pero tenemos 100 camas. Si tenemos 1000 personas infectadas, tenemos que esperar nosotros 50 personas que van a terminar en el UTI. Si tenemos 2000 personas infectadas, tenemos que esperar que en el mismo momento puedan llegar 100 personas al UTI. Ya nos quedan 50 nomás. Esto le llevó al gobierno, para no tener esa crisis, viendo lo que había pasado en España, en otros países, ¿verdad? Países que tienen sistemas de salud espectaculares, le obligó al gobierno a decir, vamos a tomar esta medida, asumamos los costos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué estamos hablando de la reforma del Estado? Resulta que el gobierno le pidió a la ciudadanía que asuma estos costos inmensos, ¿verdad? A mí en la oficina, por ejemplo, quizás sea uno de los más afortunados, ¿verdad? Pero nosotros nos bajó acá en la oficina 50, 60%, y en todos los estudios jurídicos así, y en algunos casos peor. Imagínense otras cuentas propistas, plomeros que no podían salir, ¿verdad? Jardineros que no podían ir a las casas, los vendedores ambulantes que nosotros les encontramos en la calle que venden las mejores frutas, ellos no podían tampoco salir a vender porque se iban presos, ¿verdad? Entonces, todo este costo que el Estado le obligó a la ciudadanía a tomar,
al final terminó en la nada, porque los aviones que tenían que traer los insumos médicos, no trajeron los insumos médicos. Las compras que se hicieron, vimos que estaban plagadas de corrupciones. Y al final el Estado hoy, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a hoy y decimos, ok, de 2 meses que venimos nosotros con estas medidas, ¿cuánto hemos avanzado nosotros en, entre comillas, armarnos en esta guerra, ¿verdad? Que le podemos llamar nosotros, que es la guerra del coronavirus? ¿Cuánto nos hemos armado? Algunos estiman ni el 30 ni el 40% de lo que tenía pensado el Estado, ¿verdad? Armarse. Esto significa, si nosotros estamos en la década de 1920, Paraguay tenía que salir a comprar fusiles y balas para una guerra con los bolivianos, ¿verdad? Pero resulta que si comenzaba la guerra, nosotros no estábamos preparados. Nosotros estamos en una situación terrible hoy. En 1930 podíamos hacer frente a una crisis nacional como era la guerra, que imagínense, en la guerra se movilizaba toda la ciudadanía. Si vos estabas trabajando, te decían, no, vos tenés que dejar trabajar. Wilson, vos estabas estudiando economía y maestro, lo siento, vas a tener que dejar de estudiar economía. Pedimos que sacrifiques todo lo que tenés, que es tu vida, para ir a hacer frente, ¿verdad?, a una calamidad nacional que es la guerra. Resulta que le estamos pidiendo a la ciudadanía todos los costos, pero no le estamos dando los beneficios, no le estamos dando las balas como para que ellos puedan salir a hacer frente a esta lucha. Esto es terrible, ¿verdad? Acá estamos viendo nosotros que el Estado está, ¿verdad?, teniendo problemas, ¿verdad?, por cierta forma en que se organiza el Estado para hacer el cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? ¿Qué le toca en este caso al Estado? Tener los insumos médicos, tener, ¿verdad?, la suficiente capacidad instalada en los hospitales para decir, bueno, listo, que venga el coronavirus. Yo no paro, ¿verdad?, a la ciudadanía, no les digo que se queden en su casa, sino que si se enferman, yo voy a tener listo el hospital. Pero no fue así, ¿verdad? Entonces el Estado está con unas ineficiencias terribles. Todo en el caso del coronavirus, ¿verdad? Pero si nosotros queremos hablar, ¿verdad?, las medidas de cuarentena estaban destinados directamente a hacer frente, ¿verdad?, a la pandemia o hacer frente a el problema que planteaba la enfermedad del coronavirus. Pero ustedes los economistas siempre están acostumbrados a hablar de los efectos secundarios o las externalidades. ¿Cuál fue una externalidad para la que no estábamos preparados? El sistema educativo de Paraguay. De la noche a la mañana, yo le digo, yo tengo un hijo que está de 14 años que hoy está en el colegio, ¿verdad? Y una nena que está en la facultad. Pero el chico que está en el colegio, ¿verdad?, de la noche a la mañana le dijeron, quédate en tu casa. ¿Y qué voy a hacer? Él pensó que estaba de vacaciones. Por un mes no llegó ni una indicación de las autoridades del Ministerio de Educación, pues yo participo en las reuniones entre los padres para ver qué es lo que podíamos hacer, ¿verdad?, con relación a esto, ¿verdad? No llegó ninguna instrucción de parte del Ministerio de Educación, no llegó ninguna indicación de lo que tenían que hacer para decir, den las clases en forma presencial, ¿verdad? Pero los colegios privados y las escuelas privadas se movilizaron, se fueron movilizando de a poco y vieron de que habían herramientas para hacerlo en forma no presencial, para hacerlo por medios remotos. Estos fueron los colegios privados, las universidades también. Hoy ustedes son la prueba de que se están dando las clases por medios remotos y así va a continuar hasta que podamos tener, ¿verdad?, una solución a esto. Pero ¿qué nos indica a nosotros la externalidad? De que no estábamos preparados. Imagínense los colegios o las escuelas privadas. ¿Qué pasó con las escuelas públicas? Hasta hoy están discutiendo, ¿verdad?, si se va a utilizar la TV pública o la televisión pública del Estado para dar las clases o se va a utilizar el internet y los celulares para los alumnos. No se pusieron de acuerdo todavía. Los alumnos saben si dan o no clases, ¿verdad? No se modificó, no se actualizó la currícula, ¿verdad? No hay las herramientas que tienen los colegios privados, ¿verdad?, como para decir, ok, yo te remito mi tarea por internet, ¿verdad? Y un tema que nos pone de manifiesto, ¿verdad?, una desigualdad terrible. Es decir, los colegios privados están saliendo adelante y los alumnos no van a perder el colegio, ¿verdad? Pero están los colegios públicos y los alumnos sí van a perder el colegio o van a perder un año de su vida, ¿verdad?, porque el Estado no estaba preparado, perdón. Y con este agravante, el internet no llega a todas las partes del país. Si pretendemos dar clases por vía internet, tenemos que garantizar internet
ilimitado y gratuito, de manera que los alumnos o los padres de los colegios públicos puedan por lo menos prestarle su celular a los chicos, si es que todos tienen celular, ¿verdad? Puedan prestar los celulares a los chicos para que ellos puedan dar la clase. Este no es el caso. ¿Qué medida está tomando el Estado? Todavía no hay ninguna medida y esto otra vez nos pone a nosotros ante la disyuntiva. Este problema, ¿verdad?, que vemos nosotros en el sector educativo nos pone en la disyuntiva. O cambiamos o nos quedamos mucho más atrás de lo que estamos atrás hoy en educación, con este agravante que estamos agrandando la brecha de desigualdad, ¿verdad?, en la sociedad en Paraguay. Y esto nosotros no podemos permitir. Sociedades como Australia, por ejemplo. Ustedes, no sé si conocen la geografía de Australia, pero ellos dio una respuesta súper pragmática en Australia para dar clases, ¿verdad?, a alumnos que estaban... Australia es un país muy extenso con pocos habitantes, ¿verdad? Y esto hacía de que las escuelas se tienen que habilitar en un lugar a 3.000 kilómetros, otro lugar a 1.000 kilómetros, etc. Ellos daban clases por radio en los años 30. Ya solucionaron esto ellos. Después vino la televisión, perfecto, el Estado invirtió en el sistema de televisión de manera a que cada alumno, ahí donde estaba, uno necesitaba un televisor y su papá o su mamá, que estaba ahí al lado, ¿verdad?, que le ayudaba a completar la tarea. El padre era un asistente. Hoy nosotros vemos, y esto es un componente que los economistas ustedes estudian, ¿verdad?, esto es un componente que se llaman los grupos de presión, ¿verdad? No sé si ustedes lo estudiaron ya en Public Choice, ¿verdad?, o la teoría de la decisión colectiva. Hay un famoso premio Nobel que se llama James Buchanan, que en el 1986 demostró los costos que genera para la sociedad, los costos, ¿verdad?, pero en los grupos de presión. Hoy, ¿quiénes son los que más se oponen, ¿verdad?, tratando de defender sus privilegios, ¿verdad?, y a lo mejor que lo ganaron con mucho esfuerzo los maestros en el sector público, ¿verdad? Hay otros maestros que ven al Estado como o sea, que ven, yo tengo que tener un puesto donde trabajar, un ingreso donde trabajar. Yo ya soy maestro nomás. No. ¿Dónde está la excelencia del maestro? ¿Por qué los colegios privados, que los padres pagan la cuota, pueden tener, ¿verdad?, profesores mejores que los colegios públicos? ¿Qué solución damos nosotros para eso? Yo creo que el Estado está obligado a tratar este problema, ¿verdad?, de manera que la brecha o la desigualdad entre los colegios públicos y la prestación de los servicios en los colegios privados no se agrande. Paraguay tuvo excelentes, ¿verdad?, colegios privados. Es decir, antes no había los colegios públicos, pero colegio privado. Los colegios privados eran los colegios privados, pero porque se enseñaba una educación diferenciada en materia, ¿cómo es que se llama? En materia religiosa. Es decir, los colegios privados que surgieron en Paraguay era porque querían que den mucha educación religiosa, ¿verdad? Pero las escuelas públicas, los mejores presidentes que tuvimos en los años de la posguerra, de la guerra de la Triple Alianza, toditos salieron de colegios públicos. Elige Ayala. CNC. No, el pero CNC. De escuelas públicas, Elige Ayala, que fue uno de los grandes reformistas del Estado que le preparó a Paraguay para la guerra del Chaco, ¿verdad? Él fue hijo de madre soltera. No se sabía quién era su papá. Hizo toda la escuela, ¿verdad?, en un colegio público, ¿verdad?, en el interior del país. Él contaba que se iba descalzo a las clases y que tenía frío, ¿verdad?, porque no tenía zapatos. Aún así terminó la escuela pública, ¿verdad?, y se fue después al mejor colegio que se considera en ese momento, como decir, qué sé yo, el Oxford, ¿verdad?, de Paraguay, donde iba la élite de Paraguay, donde se formaba la élite de Paraguay, que era el CNC, el Colegio Nacional de Capital. ¿Por qué hoy los pesos no se quieren al CNC? Y hago énfasis en esto. ¿Por qué? Porque es ineficiente la educación que se les presta. Los padres no están dispuestos, si es que tienen un poco de dinero, no están dispuestos a enviarle a sus hijos allí. Antes los padres se peleaban para que su hijo se vaya al CNC. Hoy, si pueden, ¿verdad?, se van a pelear para que vaya a un colegio privado que le va a dar una mejor condición o le va a asegurar una mejor condición a su hijo, ¿verdad? Entonces quería señalar esta deficiencia, ¿verdad?, en el sector educativo que nos puso de manifiesto a nosotros el problema, ¿verdad?, el coronavirus y las externalidades que causó esta decisión o cuarentena que vimos que era acertada desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Pero
nos está causando un problema nosotros y tenemos que cambiar. Y los grupos de presión en este momento están conteniendo esos cambios que tenemos que atender. Después voy a ver eso cuando hablemos nosotros de las consideraciones para la reforma del Estado. Otro ejemplo, ¿verdad? Sí. Dos asuntos. Sí. Uno, ¿usted cree que una reforma del Estado, así como usted cree que se tendría que taclear o ir por todas las reformas al mismo tiempo? Por ejemplo, impulsemos la educativa, la de salud también, que seguro va a abordar después, ¿verdad? Porque la reforma educativa es algo enorme, es un berenjenal en sí mismo. Tienen sus propios grupos de poder, sus propios movimientos, ¿verdad? ¿Usted cree que se podría lograr que que todas las reformas se impulsen al mismo tiempo, o tendríamos que concentrarnos en alguna reforma? A ver, sí, yo pienso, o sea, yo le doy mi opinión, ¿verdad? Hay personas que tienen mucho más formación en lo que es el área educativa. Yo simplemente señalo los problemas que resultaron aparentes ahora con el problema del coronavirus. Pero si a mí me pregunta, el Estado tiene que definir su rol. Y esa es una de las primeras preguntas, vamos a llegar a eso. Sencillamente quería hacer los ejemplos. Pero el Estado tiene que preguntarse, espera, ¿cuál es mi rol? Yo tengo que ser un proveedor de bienes o de servicios en la sociedad, ¿verdad? O tengo que reservar los recursos, porque los recursos no son ilimitados. Una de las premisas en economía es que los recursos son limitados. Entonces, tenemos que tomar decisiones para darle el mejor uso a estos recursos. Si a mí me preguntan, estamos al pedo nosotros hablando, vamos a invertir en energía, Paraguay, el país. Hasta ahora nosotros, y ahí va a entrar uno de los puntos, el mercado de energía. ¿Qué hacemos nosotros vendiendo electricidad? Ustedes vieron en Estados Unidos que hay alguna empresa, o en Inglaterra, alguna empresa que produce electricidad. Ustedes vieron en Estados Unidos, en Chile, olvídense de Estados Unidos, vamos a bajar a Chile. Chile es el país más pobre en materia de producción de energía eléctrica. No tiene, creo que tiene una represa cerquita de Santiago de Chile. El resto, le dijeron, todas las represas del sur, todos los ríos del sur que querían represar para producir energía eléctrica, la sociedad le dijo que no. Entonces Chile se vio obligado, ¿verdad?, a comprar gas carísimo de Bolivia, que Bolivia en un momento le dijo que no, ¿verdad? O comprar gas de Argentina carísimo mientras ellos comenzaban sus reformas en el sector eléctrico. Hoy Chile exporta energía. Exporta energía. No necesita que le venga energía de otros lugares. ¿Por qué? Comenzaron ellos a decirle, sector privado, nosotros tenemos muchísima necesidad de energía eléctrica. ¿Quiénes quieren invertir en Chile? Venga, nosotros vamos a invertir. Y vinieron los privados y dijeron, bueno, listo, yo voy a invertir en el sector de energía en Chile. Voy a producir energía para el sistema, ¿verdad? Pero a mí me van a tener que garantizar estas inversiones. Te vamos a dar la garantía a las inversiones. Perfecto, yo voy a invertir en eólica, yo voy a invertir en producción de energía, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? La energía solar, ¿verdad? Y otras fuentes de generación de energía. Y están estudiando otras también. Pero el sistema chileno tiene esas condiciones. ¿Por qué? Porque el Estado dijo, mira, mi capacidad de producción es limitada. Que venga nomás el privado y yo voy a salir del rol de productor y voy a pasar al rol ¿cómo que se llama? Voy a dejar de ser generador de energía eléctrica o productor en el mercado. Voy a tener el rol de, ¿verdad?, autoridad de control y de regulación. De regulación. ¿Verdad? Entonces, permitió que todas las eficiencias, ¿verdad?, que traen aparejadas el sector público, y no solamente eso, comenzaron a invertir en el sector chileno. Se calcula que las inversiones del sector chileno están allá, en energía, están más allá de 15.000 millones de dólares. Ustedes saben cuánto es la brecha. Paraguay es, nosotros del 100% de energía que producimos, que le pertenece al Estado, o sea, a la ANDE, ¿verdad?, nosotros usamos el 40%. Hay discusiones después si es eficiente o no este uso de energía, ¿verdad? Porque la energía más valiosa es la energía eléctrica, ¿verdad? El 40% utilizamos y el resto exportamos. Nosotros, en pocas palabras, somos la Arabia Saudita de energía eléctrica. ¿A cuánto se les corta la energía? Yo le digo, en casa, en el verano, con suerte, no se me corta una vez a la semana. Si viene una tormenta, no hay que olvidarte, ¿verdad? Un día por ahí te va a haber cortado 2. Y yo estoy en la ciudad. Imagínense lo que está en el interior del país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos
¿verdad? El país de la abundancia de energía eléctrica y nos jactamos de eso. Cada rato sacamos. Paraguay es el número 1 en generación de energía eléctrica. ¿De qué le importa eso a la ciudadanía si no le llega la energía eléctrica? ¿De qué le importa esa estadística? Si tenemos cortes de energía en todo el país, especialmente en el verano, cuando está caliente y por lo menos hielo quiere tener, ¿verdad? Y ahí es que nosotros, ¿verdad? Tenemos que considerar el monopolio de la energía eléctrica en la ANDE. ¿Cómo puede ser que el monopolio, que está prohibido por la Constitución, aún sigue en manos de la ANDE? ANDE tiene el monopolio en la producción, en la transmisión, en la distribución y en la comercialización de la energía eléctrica, con excepción de 2 lugares, ¿verdad? Villarrica, que anteriormente permitía, la ANDE se formó en los años 40, los años 50 y después fue creciendo, ¿verdad? Entonces se permitía que los privados instalen sus usinas generadoras de energía eléctrica, ¿verdad? Y le vendían a la población. Pero la ANDE fue avanzando sobre esos sistemas y el único que permaneció fue Villarrica, que se llama Clipsa. Las colonias menonitas también son un ejemplo de que ellos hicieron su comercialización, porque ellos están en una puja con la ANDE que los menonitas hicieron la inversión en el sistema de distribución y la transmisión, porque ellos llevaban la energía allá, pero la ANDE hoy se quiere quedar con esas redes, ¿verdad?, de comercialización. ¿Eso es justo? No. Y no hace falta que les diga a ustedes, estudiantes de economía, los costos, ¿verdad?, que traen los monopolios cuando se le da todo el poder de decisión o todo el poder de mercado a un solo grupo. Ustedes se sienten que la ANDE les representa en algo, ¿verdad? O la ANDE alguna vez te vino y te dijo, acá está tu cheque por la participación que te toca, ¿verdad? Como poder soberano, vos tenés una acción de la ANDE y acá está tu beneficio. Yo no vi ni un beneficio. Es una pérdida de eficiencia. Esas son las pérdidas de eficiencia. Ustedes saben cuánto es la desinversión de la ANDE que viene acarreando desde hace muchísimas décadas, porque la población en Paraguay crece rápido. La economía es una economía que viene creciendo sostenidamente en la economía paraguaya, ¿verdad? Y se estima que la desinversión de la ANDE en transmisión, distribución y comercialización para poder dar el servicio de energía eléctrica está en 4.000 millones de dólares. ¿Y saben cuánto es, verdad, lo que invierte la ANDE por año como mucho? 10%, 400, 500 millones de dólares puede ser algo, una vez como sumo. Así luego como, invertimos este año 500 millones de dólares. Necesitamos 4.000 al año y creciendo. ¿Por qué no se abre el sector privado y se permite que alguien instale una línea de transmisión y que cobre la tarifa por eso? No hay ningún problema, ¿verdad? Pero para eso se tiene que instalar una autoridad reguladora en la cual la ANDE no puede tener el gorrito, ¿verdad?, de productor o de empresario y después sacarse el gorrito y ponerse en el rol de, ¿cómo que se llama?, autoridad reguladora. O uno es el regulador o otro viene a ser el empresario. Pero no puede tener los dos roles al mismo tiempo porque eso produce ineficiencia. Y nosotros estamos pagando diariamente, ¿verdad?, las ineficiencias. Este es un ejemplo a nosotros que nos muestra de dónde tenemos que apuntar nosotros al cambio. Imagínense lo que se va a liberar la economía cuando se permite inversión de 4.000 millones de dólares al año. ¿Cuántos ingenieros se van a contratar? ¿Cuántos estudios de impacto ambiental se van a hacer? ¿Y cuántos ingenieros en impacto ambiental se va a contratar? Hoy está todo centralizado en la ANDE y por más buena intención que tenga, no le da el cuero. No le da el cuero. Y la mala atención nosotros, los usuarios, sentimos. Es más, cuando hay una autoridad reguladora en otros países, por ejemplo, el prestador de servicio te dice, yo te voy a hacer la línea de transmisión y si cae, yo tengo que pagar una multa porque esa multa le va a llegar a Wilson, esa multa le va a llegar a José Cantero. ¿Por qué? Porque yo les prometí hacer llegar la energía eléctrica y no les hice llegar. Y tengo que pagar de mi bolsillo, yo prestador de servicio. ¿Ustedes vieron alguna vez un cheque de la ANDE que le diga, perdón por haberle cortado la energía eléctrica, se le fundió todos sus aparatos eléctricos, ¿verdad? Pero yo soy bueno y yo, ¿verdad?, porque la autoridad reguladora me obliga, yo vengo y les reembolso a ustedes los costos, ¿verdad?, de la interrupción del servicio. Yo no vi ni una del cheque de la ANDE tampoco. Esto es otro de los ejemplos, ¿verdad?, que tenemos nosotros de las ineficiencias, ¿verdad?, o de los costos que nos acarrea a nosotros la falta de reforma del Estado en estos sectores. Mercado de combustibles, por ejemplo, otro.
Ustedes saben que desde febrero, bueno, ya venía una tendencia bajista del precio del petróleo, ¿verdad? El precio del petróleo que en la época dorada, ¿verdad? Que Venezuela, ¿verdad? Por citar un ejemplo en la región, ¿verdad? Venezuela o los países de Arabia Saudita tenían el precio del petróleo a 140 al barril. Se volvían riquísimos, estaban riquísimos luego, pero más ricos se hicieron. Bueno, hoy, si vos te vas y entras en la página que donde están las cotizaciones, vamos a ver que en algún momento, ¿verdad? El precio del barril llegó a valer menos 5. Eso significaba que ellos te entregaban, ¿verdad? Barril gratis con tal de que saques, porque seguía produciendo, los países productores de petróleo seguían produciendo petróleo que no tenían dónde ubicar. Les costaba tanto dinero, ¿verdad? Poner ese combustible en lugares de almacenamiento que ya no tenían más. Entonces dijeron, yo no voy a invertir por un pico, ¿verdad? Del precio del petróleo, un pico a la baja, ¿verdad? Yo no voy a invertir, sencillamente le voy a regalar a quien me quiera venir a tomar el petróleo. Ahora, yo le pregunto, si bajó el precio del petróleo a estos niveles catastróficos para los productores de petróleo, no para nosotros, ¿ustedes vieron que Petropar llegó a bajar su precio? Sigue igual el precio del petróleo que cuando estaba el combustible, el precio del barril de petróleo a $140. Ahora están hablando de bajar a 250. ¿Esto qué nos quiere decir? Que toda la ineficiencia que todos los días vemos nosotros en los diarios de las corrupciones en Petropar están siendo pagadas por nosotros los usuarios. El sistema, el Estado no está diseñado o pensado para beneficiar al usuario. Está pensado, ¿verdad? O diseñado para beneficiar a algunos que están en el sistema. Yo no estoy enchufado. Mucha gente no está enchufado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los millones de usuarios que están esperando que el precio de combustible baje? No baja, porque el Petropar tiene allá alto y entonces los proveedores privados que dicen, yo voy a dejar nomás, a ver, el combustible de Petropar, el diésel, que es el más caro, el premium del diésel, que es ¿cómo que se llama? El Evo Diesel, ¿verdad? El Evo Diesel, 5.500, ahora va a bajar como gran cosa Petropar. Lo que hacen los demás emblemas, bajan un poquitito más y se mantienen competitivos. No tienen ningún incentivo, ¿verdad? O no hay ninguna autoridad reguladora que les diga, no, tu precio referencial es ¿verdad? Y cada uno tiene que comenzar a competir, ¿verdad? O oscilar dentro de los precios referenciales. Nadie está haciendo esto. ¿Por qué? Porque Petropar tiene el gorrito de empresario, ¿verdad? Y cuando quiere se saca el gorrito de empresario y se pone el gorrito de autoridad reguladora. Esto no puede ser, esto ni un país del mundo es así, ¿verdad? O el Estado es empresario o el Estado es autoridad reguladora y se especializa en eso. Y de paso, ¿verdad? Estamos viendo, ¿verdad?, de que el Estado guarda dinero en el bolsillo para hacer, ¿verdad?, las inversiones que son más necesarias y lo que estamos viendo hoy, grandes problemas en nuestro país. ¿Cuáles son? Educación y salud, ¿verdad? Otro tema, por ejemplo, el mercado de cemento. ¿Qué tiene que ver el Estado haciendo bolsa de cemento? Tenemos la bolsa de cemento más cara de la región. Yo fui ministro de Industria y le recomendé al presidente, por favor, que el Estado se retire del mercado de cemento. ¿Por qué? Porque causa distorsiones. ¿Qué hace INC? Tiene la bolsa más cara de la región. Imagínense, traemos cemento de Portugal. Algunas veces nos llega cemento de Rumania o de Turquía. No, en serio le digo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros trayendo este cemento de Turquía? ¿Verdad? Porque la bolsa de cemento está cara acá, ¿verdad? ¿Y qué significa que la bolsa de cemento esté cara? Por suerte vino una empresa, ¿verdad?, que hizo unas inversiones millonarias que se llama Cementos de Iguazú, ¿verdad? Pero Cementos de Iguazú, ¿qué dice? Yo no tengo ningún incentivo, ¿verdad? Yo no tengo ningún incentivo para hacer, ¿verdad?, una competencia de precio con la, ¿cómo que se llama? Con la INC. ¿Por qué? INC. Porque la ANDE fija un precio, pero la INC fija un precio a 50.000, creo que está la bolsa, y yo le pongo 45 nomás, y ya me van a ir a comprar toda mi producción. O sea, ese precio referencial o ese diseño institucional en donde vamos a necesitar una empresa del Estado que entre a competir con el sector privado, ¿verdad?, y le baje su precio, es una gran mentira, es un gran mito, ¿verdad? Porque se cargan todas las ineficiencias, entre ellas la corrupción, la principal ineficiencia, se cargan todas las ineficiencias del sistema, ¿verdad? Y los demás competidores, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es mantener unos puntos por debajo el precio de manera que ellos puedan competir.
Y así hay otros ejemplos de ineficiencia. ¿Por qué el Estado tuvo que absorber? A ver, Paraguay, ustedes van a ver las fotografías de la época de la Guerra del Chaco, por ejemplo. ¿Cómo se fueron las tropas en la Guerra del Chaco? Le dijeron a la empresa, ¿cómo se llama? A Puerto Casado, tráigame tu ferrocarril, yo voy a usar este ferrocarril para llevar las tropas al frente. Por suerte podíamos llevar nuestras tropas al frente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque teníamos el servicio ferrocarril. O los ferrocarriles que estaban en manos, habían creo que 3 concesiones, pero estaban en manos privadas. ¿Qué hacían los privados? Invertían la línea de ferrocarril, ¿verdad? Y con eso le dan esos servicios a los privados. Pero terminó el periodo de concesión y volvieron a pedir la renovación. El Estado le dijo, no te vamos a dar la concesión. El Estado se va a quedar, ¿verdad? Vamos a nacionalizar todos estos servicios. ¿Qué pasó con el ferrocarril? Hace 20 años que no vemos ninguno andando. Por lo menos para turismo se quiso instalar y tampoco funcionó para turismo. Entonces vemos que no podemos abaratar los costos de transporte, ¿verdad? Que es producto de esto. Ahora, vemos, por ejemplo, que se abrió la inversión privada, el transporte por barcaza o los puertos, por ejemplo, la logística de los puertos. Esto sí, ¿verdad? Vemos que están en manos privadas. Ustedes saben cuánto de operaciones de puerto, porque el sector puerto está liberado. ¿Cuánto de las operaciones de puerto tiene hoy el Estado en sus manos? O sea, ¿qué porcentaje o qué torta, ¿verdad? De las operaciones de puerto tiene hoy el Estado en sus manos? 3%. ¿Por qué? Porque los agroquímicos tienen que pasar necesariamente por los puestos del Estado. 3%. Porque se les dio una garantía o se les dio un monopolio para la parte de agroquímico. Porque no se liberó al resto del sector público. Al resto del sector privado no sé, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Esto nos da a nosotros un indicativo de que el Estado, así como está diseñado hoy, ¿verdad? Que tiene un rol de empresario y que tiene otro rol después, cuando quiere quitarse el rol de empresario, se pone el rol regulador, no funciona. Nos causa a nosotros muchas ineficiencias en nuestro sistema y lo peor, nos roba recursos para aquello que sí el Estado, ¿verdad? Tiene que estar. Seguridad, infraestructura, salud y educación. Ahora, habiendo analizado estos ejemplos, para mí son paradigmáticos, ¿verdad? De las ineficiencias que representan hoy el Estado, vemos entonces nosotros que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de reforma al Estado. Y hay algunos aspectos que tenemos que rescatar nosotros que son meritorios, ¿verdad? O que son positivos. Habla de meritocracia en la función pública, ya lo hemos visto en el pasado, pero lo vuelven a hablar. Están hablando de equiparar los salarios del sector público con el sector privado, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta, otra de las cosas que desnudó esta pandemia era, verán poco, 4 aguinaldos están cobrando algunos empleados en algunas de las dependencias del Estado. Hay directores de las binacionales que están cobrando $150 millones. Ni un gerente de la mejor empresa te está cobrando $150 millones, pero 150 millones de guaraníes por mes. Entonces, ¿por qué esta diferencia? Porque son privilegios nomás que están en el Estado. Y en Paraguay existe esa cultura reconocida por todos. Che, terminaron las elecciones, yo tengo que pagarte con cargo público. ¿Verdad? Nadie pregunta si hay mérito para llegar a ese cargo. Nadie pregunta si está sirviendo realmente o no al Estado o si se le está destinando a un lugar que no está causando daños. ¿Cuántos enfermeros se formaron en universidades de Cañé, ¿verdad? Y que ahora no se les habilitó para ejercer la enfermería, ¿verdad? Y que estos, ¿verdad? Vinieron a pagar al sistema, ¿verdad? Y el sistema le dijo, no, había sido que estaban mal estas universidades de garage, ¿verdad? Y no te vamos a dar el título de enfermero, ¿verdad? Entonces, la propuesta yo creo que presentó el Estado, ¿verdad? Es meritoria en algunos puntos, pero nos está apuntando, ¿verdad? Un ratito, por favor. Fernando, estoy en una conferencia, estoy dando. Le llamo enseguida. Dale, chao. Perdón, un cliente nomás me llamó. La propuesta que presentó el Ejecutivo, como les decía, está en algunos puntos positiva. Habla de algunos sectores que se necesitan hacer reformas y el Estado reorienta o habla de la mejora del gasto público de manera a reorientar esos recursos a salud y a educación, que son los más sentidos con esta pandemia,
¿verdad? Pero yo creo que el Estado no está haciendo una consideración de algo que es muy importante y que va a liberar mucho de las fuerzas productivas. No está haciendo lo que se llama las reformas de segunda generación, ¿verdad? Las reformas de primera generación, ¿cuáles son? Esas donde se definen si el Estado va a ser prestador de servicio, si va a ser empresario o si va a ser simplemente un regulador y permite que el sector privado intervenga, que el sector privado invierta y preste el servicio. ¿Verdad? Esto fue una definición que se dio en China, por ejemplo. Ustedes conocen el famoso, muy simpático, porque para mí es paradigmático, eso, o es un ejemplo muy fuerte que muestra el pragmatismo de la apertura de China o la redefinición del rol del Estado. Ellos dijeron, nosotros tenemos el Partido Comunista y nosotros no nos vamos a apartar de esto. Un solo partido para el Estado. Pero vamos a permitir que todos los ciudadanos, cada uno se arregle como sepa, ¿verdad? Y vamos a permitir, ¿verdad?, que todos puedan generar, ¿verdad? Vamos a abrir la sociedad, el capital, para que cada uno pueda generar sus recursos. Entonces, el Estado dijo, yo no voy a ser más, ¿verdad?, aquel que genera la riqueza. Yo voy a dejar que los ciudadanos, cada uno, si yo quiero ser artista, voy a producir obras de pintura. Si yo quiero ser aguatero, ¿verdad?, en el pueblo donde estoy, ya el Estado no va a hacer las inversiones para hacer llegar agua a tal o cual pueblo. No, va a venir un ciudadano, va a presentar su proyecto, el Estado abre, ¿verdad?, una licitación para ver cuáles son los proyectos. El Estado, a través de la autoridad reguladora, me refiero, a ver cuáles son los proyectos que están interesados o los ciudadanos que están interesados en presentar un proyecto con agua y hacen la inversión. El Estado se olvida de esa inversión. Va a invertir en defensa, va a invertir en otros sectores más necesitados, pero el Estado ya no está obligado, ¿verdad?, a ser el prestador del bien o el prestador del servicio, porque eso lo hace el ciudadano. ¿Por qué? Porque quiere ganar plata nomás. ¿Y cuál es el problema en ganar dinero? Nosotros le estamos pidiendo a las empresas extranjeras que vengan a invertir en Paraguay y que vengan a invertir mucho luego. Porque le vamos a garantizar nosotros de que si vienen a invertir, ellos van a invertir y van a ganar dinero y van a tener el derecho sobre ese dinero, que es la propiedad privada, siempre que paguen al Estado lo que les corresponde, que es el impuesto. Entonces, una reforma, ¿verdad?, de primera generación, que es lo que le estoy mencionando, es donde se define el rol del Estado. Nosotros en la Constitución tenemos definido el marco dentro del cual, ¿verdad?, el Estado va a prestar su servicio. El Estado puede tener una empresa pública, a pesar de que yo soy contrario, pero está permitido en la Constitución. O sea, la ANDE puede funcionar, ¿verdad?, la INC puede funcionar, pero lo que no está permitido es el monopolio. El Estado tiene que hacer todo lo posible para impedir el monopolio, por los costos que causa el monopolio que estuvimos hablando recién. Entonces, el Estado se retira del rol, ¿verdad?, de regulador. Hoy nosotros no tenemos una regulación del sistema eléctrico, no hay. ¿Verdad? Si yo quiero decir, yo quiero instalar la línea, o más fácil, cerca de las colonias menonitas, ¿verdad?, porque cuesta hacer llegar una línea de transmisión allá. Cerca de las colonias menonitas yo voy a instalar una granja, que se llama ahora las granjas eólicas, y yo le voy a vender a las colonias que están ahí nomás instaladas. De tener que pedir permiso a la ANDE. Y la ANDE te va a decir, sí, yo te voy a dar el permiso, pero me vas a pagar tanto de tarifa a mí. ¿Por qué eso? ¿Dónde está la autoridad reguladora que le diga a la ANDE, ANDE, a vos te corresponde tanto, ¿verdad?, por si se llegan a conectar a tu línea de transmisión? Si no conectan a tu línea de transmisión, vos no estás autorizado a recibir nada. Yo, autoridad reguladora, voy a recibir un dinero por el otorgamiento de la licencia. Esto funciona hoy y gracias a eso no estamos atrasadísimos. Si no, íbamos a estar hablando de señales de humo ahora. Es lo mismo que sucede hoy. Todas las empresas, me refiero en la línea de celulares, las empresas celulares compiten entre ellas. ¿Alguno de ustedes tiene, les pregunto, tiene una línea de celular de Copaco? Ni los funcionarios del Estado quieren tener. ¿Por qué? Porque los servicios son malos. Pero por suerte, tenemos competencia en el sector y esta competencia hace que todas las empresas, ¿verdad?, compitan por dar el mejor servicio, ¿verdad?, o dar el mejor ancho de banda, o poner servicios adicionales como HBO Go, que veo que ofrece, por ejemplo, ¿cómo que se llama? Personal, a todos los que tienen internet personal, o
Tigo dice, no, yo te voy a dar el otro servicio adicional, ancho de banda, cuando salí de Paraguay te voy a dar todo el ancho de banda que vos quieras, que dice Claro, por ejemplo. ¿Verdad? Pero están compitiendo entre ellos por tener más clientes y darle el mejor servicio. Esto no vemos nosotros hoy en el sector eléctrico, no vemos hoy en el sector combustible, no vemos esto hoy, ¿verdad? En el sector de cementos, porque no tenemos autoridad reguladora. Y esta es la reforma de segunda generación que tiene que hacer el Estado. Si el Estado define su rol, dice, bueno, listo, yo defino mi rol, ¿verdad? Voy a dejar la ANDE, que yo creo que hay que dejar la ANDE porque la transición, ¿verdad?, es muy dolorosa, ¿verdad? Y hay mucha gente buena que está trabajando en la ANDE, que quizá el sector privado, si llegan a hacerse las inversiones, ¿verdad?, el sector privado mismo va a tomar, ¿verdad? Pero se tiene que comenzar a pensar en esas reformas que permitan, ¿verdad?, que hayan otras inversiones en el sector de energía eléctrica, de manera que haya más líneas de transmisión, haya más unidades, ¿verdad?, de distribución de energía eléctrica, ¿verdad?, de manera que la energía sea estable y que no caiga. Porque esto también hace de que somos el país abundante de la energía eléctrica, pero no le llega la energía eléctrica a las empresas. Todas las fábricas que se instalan, sí o sí, porque tienen sobre todo maquinaria, fábricas de última generación, tienen maquinaria costosa, ¿verdad? Y volver a reiniciar esas máquinas, o si se descalibran por una falla en el servicio de energía eléctrica, las empresas tienen costo. Entonces no vienen a instalarse en Paraguay, a pesar que seamos el país de la abundancia en la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar más precio por la energía, pero que ésta sea estable. Esos son los costos que nosotros nos genera y que tenemos que pensar nosotros en reforma de segunda generación e instalar autoridades reguladoras que le obliguen a la ANDE, ¿verdad?, a pagarle a aquel, ¿verdad?, que le causa un costo cuando le corta la energía eléctrica, que obliguen a mayor inversión en el sector eléctrico, que traigan inversores de afuera o, ¿verdad?, como estuve yo en una conferencia sobre qué hacer, ¿verdad?, para el tema o cómo prepararnos mejor para la transformación de Itaipú, ¿verdad? Nosotros le cedemos toda nuestra energía a otros países como Brasil y Argentina. ¿Por qué le estamos cediendo nosotros a precio de moneda? ¿Por qué no le traemos a otros operadores grandes de energía que ellos compren toda la energía que le corresponde a Paraguay y le vendemos a precio de mercado a los otros países? Nosotros le estamos vendiendo estamos recibiendo $9 en compensación, ¿verdad?, por la energía eléctrica de Brasil. Y ustedes saben cuánto Uruguay le vende, que es un país así, minúsculo en términos de energía eléctrica, $170 en precio pico. ¿Por qué esta diferencia? Porque nosotros no estamos haciendo las reformas de segunda generación y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Uno, por un mandato de la Constitución, que está prohibido, ¿verdad? Y otro, ¿verdad?, por las eficiencias que nos puede traer eso en la prestación de parte del servicio del Estado. Y tercer lugar, ¿verdad?, porque el Estado se va a quedar con más dinero para hacer otras, ¿verdad?, actividades que yo creo que sí le corresponden al Estado, como salud, educación, infraestructura, etc. Ahora, quiero ir apuntando hacia algunas reflexiones finales, porque quiero abrir, ¿verdad?, el debate. Algunas personas nos preguntaron, le comento la primera pregunta, ¿cómo se puede blindar a los reguladores del Estado para que no sucedan hechos de nepotismo y corrupción? Ejemplos de otros países que usted conozca, por ejemplo, ¿cómo se puede blindar a esos reguladores? En primer lugar, ¿verdad?, para blindar a ellos, se debe recurrir a un sistema en donde hay un equilibrio de balances en los procesos de selección y se le garantiza independencia a ellos, ¿verdad? Eso es el primer punto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, creo que hoy día, ¿verdad?, si vamos a tomar un comparativo, el proceso de selección de los jueces. ¿Por qué se le exige a los jueces una doble confirmación? Porque se quiere que esté a disposición, ¿verdad?, o al servicio de los políticos, ¿verdad?, que tienen que dar la primera confirmación y la segunda confirmación. La primera viene a los 5 años y la segunda viene a los 10. Eso no está así en la Constitución. Eso vinieron en leyes posteriores que regularon, ¿verdad?, al Estado, ¿verdad? Y ahora se modificó parcialmente el sistema de confirmación, sobre todo en la segunda parte. Yo creo que esto nosotros tenemos que llevar también al plano de la autoridad reguladora.
que haya un proceso de discusión fuerte, ¿verdad? En donde la autoridad reguladora pasa por un escrutinio que no tenga, por ejemplo, participación en una empresa de combustibles, digamos, la autoridad reguladora de combustibles, ¿verdad? Que haya sido un excelente ingeniero, ¿verdad? Experto, ¿verdad? En regulaciones, en cualquiera de los países que tienen los mejores sistemas regulados, yo creo que tienen Francia, Alemania, ¿verdad? Y Estados Unidos en materia de energía eléctrica, ¿verdad? Y que hayan sido, estudiaron en las mejores universidades, pues bien, que pase todo el proceso, que se le exija lo máximo, pero una vez que se le designa, tienen que ser inamovibles, salvo mal desempeño en sus funciones, pero para eso hay un juicio político, ¿verdad? Tiene que pasar por un proceso similar en donde el que resulte electo, ¿verdad? Esté ajeno a las injerencias de los poderes fácticos, porque el poder político es un poder fáctico. Los empresarios agremiados son un poder fáctico y tienen que estar independientes a ellos. Los sindicatos hoy de la Andes son un poder fáctico, son un grupo de presión con todos los costos que acarrea sobre un sistema los grupos de presión. Entonces, tenemos que impedir que esa autoridad reguladora tenga los embates o esté afectado, ¿verdad? En su capacidad de regulación o su capacidad de decisión por los grupos de presión. El segundo punto es darle el presupuesto. Hoy tenemos una autoridad de regulación en materia de mercado con un presupuesto muy deficiente. No tienen capacidad de maniobra para nada y tienen que defender una institución que nos garantice a nosotros que la cerveza nos llegue a un buen precio, el mejor precio posible, ¿verdad? Tienen, ¿verdad?, que garantizarnos a nosotros que haya competencia en otros sectores como el combustible. ¿Por qué ustedes creen que hasta hoy, ¿verdad?, la CONACON, que es la autoridad de la Comisión de Defensa de la Competencia, no emitió un dictamen, ¿verdad?, en donde recomienda la desmonopolización del servicio de energía eléctrica? Porque no se animan. Porque no se animan. ¿Verdad? Porque están influenciados por estos grupos de poder fáctico. Y de esto se benefician sindicatos, se benefician empresarios entre comillas, ¿verdad?, porque no compiten con nadie. El empresario, en serio, es un gastronómico o un peluquero. El peluquero tiene que competir con los perros, ¿verdad? Bueno, este pelo no tanto, ¿verdad? Pero hay otros que consideran, ¿verdad?, que su cabellera es un bien muy preciado y tratan de irse al mejor peluquero que le da el mejor precio. Y los peluqueros tienen que competir entre sí, y así los restaurantes. ¿Y por qué no permitimos nosotros que haya competencia en el sector eléctrico? Porque a alguna gente no le conviene. Y esos son los grupos de presión que no permiten que hoy CONACON, por ejemplo, saque un informe en contra ¿cómo se llama? De la libertad de competencia o en contra del monopolio en el sector eléctrico. Ya. Y otra pregunta también, doctor. Preguntó un usuario, ¿cómo se hace para llegar a la transición de monopolio a autoridad reguladora por parte del Estado? ¿Cómo se hace ese proceso de que el Estado renuncie al poder enorme que tiene ahora para pasar a ser un regulador? ¿Verdad? Buenísima pregunta. Y ya tuvimos experiencia nosotros, ¿verdad? Vuelvo a reiterar otra vez, en Paraguay hubo un proceso, ¿verdad? No se le llamó reforma del Estado, sencillamente hubieron varios problemas, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor ustedes no se van a acordar porque son muy jóvenes. Ustedes saben cuánto se salía. Primero todo, si vos te querías instalar anteriormente las líneas fijas. La línea fija es lo que conocemos, ese teléfono que anteriormente uno tenía que discar y había un cable que te llevaba al otro punto. Entonces eran líneas fijas, ¿verdad?, instaladas por el Estado, ¿verdad? Y vos tenías que pedir una línea a Antelco en aquel momento. Ustedes saben cuánto salía una línea porque no había línea, uno tenía que anotarse y esperar. Igual que en la Unión Soviética. Pero solamente que Stroessner decía que estaba en contra porque la Guerra Fría y él estaba en contra de los comunistas apátridas. Pero igualito que el sistema comunista. Uno se anotaba y tenía que esperar 4, 3, 2 años. Con suerte le conseguían en un año la línea. ¿Sabe cuánto se podía conseguir en el mercado negro? $4,000. O sea, alguien que se anotaba, que tenía un contacto con la ANDE, compraba, ¿verdad?, el derecho sobre la línea y decía, bueno, listo, yo tengo una línea que no estoy usando y Antelco me autoriza a mí a vender la línea. $4,000 peñemos y la mitad.
porque si no, no vas a tener la línea. Yo le pregunto una cosa, ¿quién hoy que no sea gomero? Es decir, vamos a hablar de los mini empresarios, los más pequeños, ¿verdad? Esos que se les llaman los cuentapropistas, en donde su fuerza de trabajo es el principal capital. Imagínense ustedes un plomero que no le pueda encontrar porque la ANDE, ¿verdad? Pero porque Antelco en aquella época le iba a cobrar $4.000 para darle una línea de teléfono. Tu capacidad de servicio estaba limitada a 1 o 2 cuadras nomás. Y después ya no podía más. Nadie te podía ubicar del otro lado del país. ¿Verdad? O existía, en aquel momento también existían las concesiones o los monopolios, ¿verdad? Para ciertos importadores de vehículos. Entonces el plomero para desplazarse, eso ya se desmonopolizó, ya se abrió, ¿verdad? Pero en su momento existía, ¿verdad? Entonces el plomero iba a comprar otra una moto carísima, no compraba los motos, se trasladaba en carrito o a pata como podía o en bici, ¿verdad? Porque otros tenían esos privilegios. Tenemos que ir removiendo esos privilegios y permitir que el sector privado se libere. Y yo quiero tener una línea, lo más rápido posible tener la línea. Yo necesito energía eléctrica en mi taller a toda bala, y barato, ¿eh? Tiene que ser barato, ¿verdad? Y si se corta, me tienen que reponer ese dinero. Yo creo que por allí pasa. Súper bien, doctor. Y una última pregunta también por el cuestión de tiempo también, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo usted cree que tomaría una reforma del Estado, por lo menos en estos sectores? Por ejemplo, decir, vamos a dejar de estar nosotros como competidores, sino solo como reguladores. ¿Cuánto tiempo nosotros como paraguayos cree que tomaría si empezamos ahora? Primero todo había unas reflexiones que iba a dar, ¿verdad? Pero primero todo tiene que existir, ¿verdad? La discusión. Ese proceso de discusión, ¿verdad? Tiene que darse en el mayor marco posible de transparencia, en donde tenemos que saber cuánto, ¿verdad? Están ganando, quiénes están ganando hoy de este problema. Estamos investigando eso, es decir, hay más transparencia hoy, pero tiene que mantenerse eso, tiene que haber la mayor apertura posible y la participación de todos los sectores para discutir este marco referencial. Hay personas que les encanta, ¿verdad?, que la ANDE continúe y que tenga el monopolio. Yo no estoy de acuerdo, pero tenemos que abrir la discusión. Y los sindicatos de la ANDE, ¿verdad?, porque ya pasó esto. Cuando el presidente Mario Abdo dijo, vamos a comenzar a recortar ciertos privilegios, ¿verdad?, o los beneficios que están recibiendo, ¿verdad?, los sindicatos del sector eléctrico, ¿verdad?, y vamos a pedirle que se les reduzcan un 40%. Ustedes vieron la amenaza que formularon, ¿verdad?, de cerrar, ¿verdad?, Itaipú y cerrar Yacyretá. No se puede, ¿verdad?, pero la amenaza estuvo allí y sacaron un comunicado. Al día siguiente fueron todos imputados por la fiscalía, porque paralizar las actividades puede significar yo apago la máquina, ¿verdad? Puede significar yo averío la máquina, ¿verdad? O averío las líneas de transmisión que salen de las unidades generadoras, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, lo más importante, nos demuestra a nosotros esa actitud a no hacer los cambios y te voy a amenazar que te voy a hacer daño, ¿verdad?, si es que no se hacen los cambios. Entonces, la apertura y la participación implica también una apertura y una participación en donde le garantizamos a todos que participen de esta discusión sin hacerles daño. O sea, no me corten la energía eléctrica. Nosotros en mi barrio, cuando pasó eso, cuando comenzaron los problemas, acá, pero en mi barrio, acá en la oficina se cortaron 2 días la energía eléctrica por 7 horas. Y estoy en el centro, ¿eh? Estoy a 15 cuadras del Palacio de Gobierno. Ese corte de energía no fue de balde. Entonces, la apertura y la participación tiene que ser sin amenazas de violencia, para que todos los ciudadanos podamos participar y decidir sobre el futuro que es de todos, no solamente de cierto grupo. Entiendo. Entonces, lo que se necesita es de verdad llamar a un diálogo de verdad, de construcción entre la sociedad, no ese estilo que estamos acostumbrados de yo soy fuerte, yo puedo esto, yo tengo esto, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Hubieron varios grupos que se presentaron a la convocatoria del Ejecutivo, ¿verdad? Y hay otro punto ahí que yo dije, ¿verdad? Tiene que haber personas de credibilidad también al frente del sector, ¿verdad? Hay ciertas personas, ¿verdad? Entre ellos, el vicepresidente está acusado de muchos problemas, ¿verdad? Y el vicepresidente estuvo involucrado,
¿verdad? En este escándalo por el cual casi se le formuló un juicio político al presidente. El vicepresidente no puede estar en ese proceso de discusión pública, ¿verdad? Por más aprecio que le puedan tener algunos, ¿verdad? Él no podría estar al frente. Tiene que haber personas, ¿verdad? Con mayor libertad, ¿verdad? O con mayor, o sea, sin tachas, ¿verdad? De manera que se haga creíble el proceso. ¿De qué desregulación del sector eléctrico vamos a hablar si participa una persona que le quería vender energía eléctrica a una sola empresa en el Brasil? Por supuesto, los perros van a decir, quiere hacer la reforma para darle la energía eléctrica a su amigo. Eso está mal. Su hermana Tiene está que en la hacerse ANDE. esto con la mayor participación posible, ¿verdad? Y, ¿verdad? Asegurando que todos participemos en la discusión, no solamente un sector o otro sector. Y tienen que ser personas creíbles. Eso se hizo para la reforma del Poder Judicial en su momento y funcionó. Después nomás se desvirtuó todo, ¿verdad? Pero necesitamos eso. Perfecto, entiendo. Y nos gustaría saber qué reflexión le quería dejar al público, ¿verdad? Para también, para finalizar, qué usted rescata, qué le gustaría inspirar a la gente, ¿verdad? ¿Con qué reflexión le gustaría a ustedes dejarle a la gente al salir de esta charla? Sí. Si a mí me preguntan, y estoy hablando a futuros economistas, alguno de ustedes puede llegar a estar como viceministro, ¿verdad? De Economía o como ministro de Hacienda, ¿verdad? O sea, formulando las políticas públicas del país. Yo les digo, no cambiar tiene costos. Y los costos, ¿verdad? La distribución de los costos es lo más bore, ¿verdad? Porque, con el perdón del buen francés que pueda tener, ¿verdad? Pero es lo más bore. ¿Por qué? Porque todas las ineficiencias la cargamos sobre aquellos, ¿verdad? Que tienen menos condiciones o de hablar, o de participar, o de defenderse. Y las personas que se benefician del statu quo, del no cambio, ¿verdad? Estas son las personas que se abroquelan detrás de esos poderes fácticos que nosotros tenemos que romper, porque si no vamos a continuar con los problemas de salud que tenemos, ¿verdad? Esa falta de transparencia. Imagínense, el ministro de Salud hizo todo el esfuerzo posible, su viceministro hizo todo el esfuerzo posible, le pidió a los ciudadanos, denme la confianza, quédense en su casa, ¿verdad? Y yo les garantizo que vamos a ir a comprar los fusiles y vamos a tener las balas para esta guerra del COVID. Los perros en los mandos medios le hicieron mierda. Le hicieron mierda. ¿Por qué? Porque buscaban maximizar sus beneficios propios. A expensas del resto ya no importa. Tenemos que cambiar eso. El Estado no puede sostener eso. Entonces necesitamos nosotros motivar a la ciudadanía a que siga presionando, y el no cambiar tiene muchísimos costos que la gente no dice. Estar ¿cómo se llama? En la zona de confort, ¿cuál es? Ya está bien ya. Mentira. Hay gente que necesita casas, hay gente que necesita rutas que le llegue. No importa quién construye la ruta, ¿verdad? O no importa si el Estado financia o financia una APP. Ya no importa el color del gato. Lo importante es que case al ratón, como se planteaban los chinos en su momento, ¿verdad? Y le dio 20 años de un éxito económico casi milagroso que todos vimos, ¿verdad? Y que sencillamente se basó en una decisión pragmática, ¿verdad? ¿Nos conviene seguir como estamos o vamos a seguir siempre en la cola? Tenemos que cambiar. Y para cambiar, todo lo que vinimos hablando. Muchísimas gracias, doctor. Fue el doctor Diego Zavala, abogado, profesor, ex ministro con su experiencia. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor, ¿verdad? Dale, por favor, gracias a usted.